Hola mis hermanos, feliz tarde a todos en nuestra Latinoamérica y en muchas partes del mundo donde están pendientes pues de compartir un poco y analizar nuestros análisis, nuestros comentarios, nuestras lecturas. Hoy vamos a hablar de un tema fundamentalmente que tiene un gran interés y creo que debería ser el de cobrar preeminencia en América Latina desde la perspectiva de los gobiernos, o sea, cuál es en sí la prioridad que se debe llevar a cabo desde quienes gobiernan pues en los diversos países de esta hermosa región y poderosa región desde el punto de vista de lo que tienen el subsuelo en este sentido, ¿no? Somos una región muy rica, la región latinoamericana, pero lamentablemente no hemos a veces aprovechado esa riqueza y por otro lado, más allá de lo abundante, no se ha entendido pues cuál es el papel que debería jugar y por otro lado, entonces se va hacia procesos de colocar quizás lo importante o lo interesante como lo más importante, ¿no? Y hoy quiero hablar pues con ustedes en lo que corresponde a las prioridades que tenemos en nuestra región y que eso uno se lo consigue pues en los intercambios con muchos profesores, con muchos amigos del sector universitario y con gente que le gusta el análisis de la realidad política del continente. Entonces nos llama la atención eso, o sea, ¿cuál es la prioridad para quienes gobiernan? Porque tú puedes medir la prioridad en tu familia cuando tú planificas, o sea, quiero tener un carro, entonces buscas el ahorro, buscas el esfuerzo para adquirir un vehículo. Mi prioridad es en mi casa, la voy a terminar de construir. Entonces tú destinas todos tus recursos en función de la casa o los distribuyes mayoritariamente en función de eso, pues del futuro, de la visión que puedas tener de la vivienda que quieres adquirir. Entonces, nosotros vemos que en el marco de una caracterización, que eso es lo más importante, o sea, de nuestras potencialidades, definitivamente lo primero es medir que tenemos un poco más de 600 millones de habitantes desde Argentina, subiendo a México y arropando pues parte de las regiones, en este caso caribeñas, antillanas. Bueno, nosotros tenemos 600 millones de personas que se pudieran convertir primero en un gran mercado, ¿no? Para el conjunto de proyectos que lograrían emanar desde la visión de los gobiernos. Así de claro. Entonces, por un otro lado, aparte de esos 600 millones de personas dentro de lo que sería la caracterización de nuestra región, tenemos unos recursos naturales abundantes. Por donde usted meta la cabeza, donde meta la nariz, usted va a encontrar que América Latina lo tiene todo. Riqueza minero extractiva, países con petróleo por doquier, con gas, con mucha energía. Eso por un lado. Luego, en otros países, la riqueza, el tema del oro, el tema de los diamantes, el tema del estaño, el tema del cobre, recientemente, bueno, el tema del litio, el tema del cobalto, o sea, todo eso está en nuestra América Latina. Entonces, llama poderosamente la atención de que pareciera de que eso no es lo más importante, ¿no? Desde el punto de vista de ver hacia dónde se vislumbra el interés de nuestros países. Y por otro lado, teniendo esos recursos, también tenemos muchísima agua, que son, oye, los grandes recursos hídricos que tenemos, contando con ríos tan caudalosos y con mucha agua, como es el caso del Amazonas, con la cuenca del Paraná Plata, que alguna vez recibió la instalación de la represa de Itaipú, llegó a ser una de las más grandes del mundo, con el caso del Orinoco en Venezuela y del río Caroní, que permitió también construir la segunda represa más grande de América Latina, después de Itaipú, es la represa, en este caso, del Guri, en Ciudad Guayana, en Venezuela. Eso por un lado, estamos viendo potencialidades en cuanto a los recursos naturales que pudiesen originar mayores fortalezas. Tenemos algo importantísimo que es que somos de las regiones del planeta, la zona de mayor nivel de paz que se puede conseguir a nivel mundial es Latinoamérica. Aquí los conflictos no pasan del escarceo y las opiniones entre diversos mandatarios a través de la llamada diplomacia de micrófono, pero que en el fondo aquí el tema bélico, el tema de matarnos los unos a los otros, o sea, eso no es la prioridad. Esa es una realidad. Aquí no hay conflictos de esa naturaleza, que quizás ocurrieron algunos conflictos en el pasado. Y bueno, y unos recursos humanos bien formados, muchas universidades, mano de obra calificada, y de eso nosotros queremos hablar hoy, porque pareciera que la ecuación está invertida y eso llama poderosamente la atención. Por ejemplo, fíjense que la prioridad de cuando nosotros revisamos el cuadro
del espectro regional, pareciera que la prioridad es definitivamente desde todos los gobiernos, es el tema de la inversión en materia de guerra, en materia de defensa. Esto es impresionante y lo podemos ver de acuerdo a las informaciones que emanan pues, de las diversas fuentes. En este caso, Brasil es un país que dispone de 22.000 millones de dólares para el tema de defensa. Luego le sigue México en este sentido con 12.000 millones de dólares, y Colombia en tercer lugar con 10.000 millones de dólares. De ahí en adelante los países comienzan a bajar, a situarse inclusive en 2.000 millones, 1.500 millones, ese tipo de cosas. Entonces, no puede ser que estos tres países a la cabeza del tema del armamentismo, o sea, destinen cuantiosos recursos y nos preguntamos, ¿y para qué conflictos se están preparando? ¿Para cuál guerra se están preparando? ¿Para exhibir el trofeo de decir que tenemos tantos aviones de guerra, como vamos a ver en estas imágenes? ¿O decir que tenemos la mejor tecnología en las fuerzas aéreas? ¿O en los llamados, en este caso, tanques de guerra? Esto es una locura, ¿no? O sea, que nosotros no logramos entender. O sea, yo no me imagino México en un combate, en un enfrentamiento de hostilidad de guerra con los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que eso no va a pasar. Eso no va a pasar, por lo menos en lo que va para este milenio, eso no va a pasar. O esta centuria que se nos viene encima. Entonces, ¿para qué nos estamos preparando? Entonces, viven acumulando a través de cuantiosas inversiones, comprando aeronaves de guerra, comprando artillería, comprando municiones, comprando fusiles, invirtiendo en una cantidad de cosas para las tropas, cuando ellos no tienen en puertas conflictos bélicos. Y de enfrentarse a un conflicto bélico como el que vivió la Argentina en las Malvinas, ustedes vieron, eso duró 72 horas. Llegó la Real Fuerza, en este caso de los tiempos de Thatcher, dentro de la visión y la intromisión en nuestro continente, bueno, y acabó con unos pobres hombres que no aguantaban el frío en la Argentina, que son los hermanos combatientes, los héroes de Malvinas. Eso no duró una semana. Eso fue polvo cósmico, por así decirlo. Entonces, ¿a qué conflictos? Estados Unidos, que es frontera con México, Estados Unidos en este momento invierte 996.000 millones de dólares. Imagínense ustedes. O sea, eso es algo abismal en comparado con apenas estos 40.000 millones de América Latina. Y que si sumamos a todos los demás países no llegamos ni siquiera a 70.000 millones. Entonces, ¿para qué nos preparamos? ¿Para cuál guerra? A menos que sea una guerra que esté en la psique de nosotros. Y con los países en las regiones, yo no imagino a Milei teniendo un conflicto bélico con Brasil, porque también Brasil lo volvería polvo cósmico. ¿Ah? O Chile con Perú, o sea, yo no lo logro entender. O Colombia con Ecuador y los demás, o sea, yo no logro entender cuál es el conflicto que se está presentando, que haya que hacer tanta inversión y logras un proceso de desinversión, como dice la CEPAL, en el tema del estudio, pues, como comisión para estudiar los temas sociales en América Latina. O sea, lo que hay es un proceso de inversión en lo más importante. Entonces se invierte en esa cuantía de dinero, en unos recursos que después se van a convertir, ojo, en chatarras. Recuerden lo que vivió, por ejemplo, Ecuador empezando Noboa con el tema de lo que compró Correa, y que después para él eso era chatarra y lo iba a vender, no sé, lo iba a colocar en el mercado. Entonces Rusia le suspendió la compra de bananas, o sea, hubo un impasse ahí innecesario. Entonces, porque se vuelve chatarra porque no lo vas a usar. Y eso pasa entonces todo el tiempo gobiernos van, gobiernos llegan, comienzan a hacer inversiones en el tema de las comisiones de defensa, en el tema de adquirir armas de lo último que hay en el mercado, y que jamás va a ser lo último que tiene China, jamás va a ser lo último que tiene Rusia, ni jamás va a ser lo último que tiene la OTAN ni lo que tienen los Estados Unidos. Porque aquí los países aliados de Estados Unidos, estoy seguro que no van a tener en su fuerza aérea los aviones Black Hawk, lo último que exista. Eso no lo van a llegar a tener nunca. Entonces, ¿para qué tanto real gastado en ese tipo de temas? Cuando lo neurálgico está en otras prioridades, que definitivamente una de ellas, por ejemplo, es el tema educativo, como dice la CEPAL. O sea, en América Latina, o sea, en vez de impulsar el tema de buscar el camino hacia el tema de la igualdad, bueno, lo que vamos es camino hacia la desigualdad, porque hay menos inversión en educación. Y se ve que en la planificación presupuestaria de las subregiones, en el tema del gasto público, es impresionante.
sea, Sudamérica invierte el 13,2 por 21% en materia educativa. Pero la región centroamericana invierte el 9,5%. Y el Caribe, que debería de repente invertir menos, invierte el 11,5% en materia pues, presupuestaria para el gasto público en materia educativa. Y cuando usted lo revisa país por país, desglosa los presupuestos nacionales y todos son del 4, del 3, del 6. O sea, no hay un país que te diga, estamos invirtiendo el 15% en educación. No lo hay. Cuando más se logra es el 10, el 8. Entonces, oye, mis hermanos, creo que la bitácora de vuelo está totalmente errada. Eso es en el tema educativo. Si lo llevas a otro componente que es importante, que es una variable también para el país, para mejorar muchas cosas y sobre todo en nuestra juventud que va creciendo, que son al fin y al cabo los que van a dirigir los destinos. Bueno, en materia de salud es impresionante, en materia de deporte y salud física, sí, esto llama la atención. Y no le busquemos muchos indicadores. Vean los Juegos Olímpicos. Ahí se evidencia el proceso de desinversión, de la poca atención en cuanto a recursos para ese sector del deporte y la salud física. Bueno, los Juegos de París 2004, que es lo más reciente, en el medallero olímpico, que ya van a ver ese medallero allí, van a ver los 10 primeros países. No aparece ningún país sudamericano o latinoamericano. Y en el puesto 20, y porque no participó Rusia, aparece Brasil. En el lugar número 20, los Juegos Olímpicos recién terminados en París 24. Y los demás países, donde Cuba quizás ha sido una potencia en un momento determinado, están debajo del lugar 35 y 40 hacia abajo, con algunos triunfos individuales, algún boxeador, alguna boxeadora, algún luchador, algún pesista, o en algún deporte colectivo. Por eso colocaba el ejemplo de la familia, que eso es lo más importante. La familia para un gobierno es su pueblo. Entonces, mi prioridad debe ser mi pueblo. Y si yo no voy a tener guerra, no voy a compartir conflicto, no voy a partir de aquello de que prepárate para la guerra. Pero bueno, está bien de que hay países que siempre tienen un asedio, hay países que viven, pues, por ejemplo, el tema en el Medio Oriente, en el Líbano, en Irán, son países que son asediados, pero a la vez atacados, que es lo peor con las locuras pues, que van, por ejemplo, desde Israel. Eso es una realidad. O países en el África que hay constantes movimientos pues, de conflictos, de guerras a lo interno y muchos países árabes. Eso es una realidad. Bueno, tienen que prepararse para esos conflictos y convulsiones internas que ellos viven. Pero es la cuantía, bueno, prepárate en equipos, compra, no sé, las botas, los fusiles, ese tipo de cosas, pero vas a comprar aeronaves, vas a comprar tantas cosas que al fin y al cabo es lo primero que te atacan a la hora de un conflicto de alta envergadura y te lo destruye. Entonces, pero yo no entiendo, aquí la cosa está invertida totalmente en el nivel de pensamiento de quienes, oye, de muchos hermanos que dirigen el continente, ¿vale? ¿Ah? Entonces, en materia de deporte, como bien decía, bueno, las instalaciones deportivas son precarias. Hay estadios enormes y buenos y nadie participa, no hay actividad deportiva. Pero también hay mucha carencia porque son puntuales los sitios donde hay buenos estadios en países que son grandes. Entonces las canchas deportivas son al viejo estilo, canchas en madera o canchas en asfalto, cuando todo lo de hoy es sintético, es otro nivel. Y la posibilidad de organizar, eso mide pues la inversión, de organizar eventos de alta factura, como es, por ejemplo, Juegos Panamericanos, que es la antesala a los Juegos Olímpicos, eso es cuesta arriba. Vean los países, alguna vez lo hizo Argentina, luego hizo, bueno, los mundiales y panamericanos que ha hecho Brasil, porque tienen la capacidad instalada y tienen los recursos para eso. ¿Desde cuándo usted ve unos Juegos Panamericanos en Chile, en Ecuador, en Perú? En el mismo Colombia. En Venezuela fueron en el año de 1983. Porque de paso no tenemos pues la posibilidad de que no hay capacidad instalada. Lo primero que la Organización Panamericana verifica es si tienes la hotelería disponible, las camas, porque viene gente de toda Latinoamérica y del mundo a unos Juegos Panamericanos. La posibilidad de construir una villa olímpica que sea capaz de recibir a un gentío. Eso no lo hay. Y de la misma manera, bueno, todos los que llegan invitados, la gente que hace el turismo, entonces no hay capacidad hotelera instalada. Entonces te ves obligado a tener que hacer más canchas, instalaciones modernas, hacer villas y no hay, los recursos no lo existen.
hermanos, que mide qué debe ser para ti como gobernante tu prioridad. En materia ferroviaria, para no hablar de la gran vialidad, o sea, es una utopía. Europa se mueve así como se volvió Europa en el tema de la era del riel, de ferrocarril, que fue lo que le permitió arrancar la era industrial a Europa, en el caso de Inglaterra, con los trenes, ferrocarriles. Europa se mueve en trenes bala, en trenes que levitan, o sea, los países están interconectados. Usted quiere dirigirse desde Barcelona e ir a París o ir a Holanda o ir a Alemania y se mueve en el tema de los ferrocarriles. Y usted en el Japón y en la China y en Rusia, en todos lados. El presidente de Corea del Norte, si se quiere reunir con Putin, se va en ferrocarril y atraviesa Corea del Norte y llega a la frontera con Rusia y se reúne con Vladimir Putin. Entonces nosotros ni soñar con un sistema ferroviario que pudiera unirnos y darnos camino a lo que se denomina una integración. Entonces estas cosas, mis hermanos, yo creo que son temas importantes y la gente a veces poco le importa. Entonces en las ecuaciones parecía que lo importante, lo medular, lo clave no es lo prioritario. Lo prioritario es la inversión en defensa. Y entonces yo me hago una pregunta, bueno, ¿y cuáles son los conflictos que se están previendo? O sea, para tanta prioridad en defensa militar. Hablo de toda América Latina. Porque vean lo que hay en México, lo que hay en Colombia y lo que hay en el Brasil. Para no hablar, me imagino, del Perú, de Chile o de los demás países. Entonces yo creo que esto es más que todo, pues una reflexión, un llamado a la conciencia. Yo creo que aquí lo más importante es nuestra gente. Es más escuelas, más universidades, más aulas, mayor capacidad, más computadoras, que la gente se prepare más. Mayores vialidad para intercambiar, para hacer turismo sin necesidad de estar tomando aviones o en este caso transatlánticos, sino que nosotros mismos intercambiar directamente y con países con nuestra misma cultura, con nuestro mismo idioma. Entonces yo creo que la invitación es esa, hermano, y esa es la reflexión que hago en este contenido del día de hoy. Como siempre, pues un gran abrazo, gracias por los likes, gracias en este sentido por las suscripciones para poder hacer contenidos de este tipo y bueno, definitivamente pues agradecerle por la atención cada día que puedan prestar a nuestros contenidos. Un gran abrazo, Jesús Marcano, y bueno, definitivamente avanzar en función de lo mejor para nuestros pueblos. Fuerte abrazo para todos.